Vamos a hablar ahora con Verónica Mora. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por estar con nosotros. No, bien, gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿cómo se puede encarar esta situación desde lo psiquiátrico, ¿no? Porque hablamos de una mujer explosiva, como decíamos hoy a la tarde durante todo el programa, de la noche, con compañías... transgresora. Exactamente, con compañías, obviamente, que es lo que la noche te da, ¿no? Que te da alcohol, que te da drogas, que te da vivir al revés, tal vez. Ella, además, haciéndose cargo, que trabajaba por de la prostitución, que ella recibía grandes ganancias por eso. Enorme exposición mediática. Exactamente. Redes sociales. Muchísimas denuncias, además, a todo esto de ella hacia otras personas, porque en simultáneo, así como se hacía cargo de su vida, también luchaba contra la violencia de género, los abusos de menores, las violaciones y demás. ¿Cómo se puede estudiar una cabeza así? Bueno, a ver, lamentablemente hoy no la vamos a poder estudiar más a ella, claro. Porque creo que estamos todos impactados. Me parece que también hay cuestiones que tienen que ver con el respeto, sobre todo a la familia, de su momento de dolor, de impacto, de duelo, y entonces uno tiene que ser como muy cuidadoso y respetuoso de aquellas cosas que puede mencionar o decir desde el punto de vista médico, por lo menos, frente al impacto de lo que es la noticia. Entonces, por eso trataría de separar un poquito lo que es ella y su persona y su historia, de lo que podrían ser a lo mejor algunos rasgos, algunos comportamientos que son parte de nuestra cultura actualmente y que a lo mejor sí al común de la gente de la comunidad le podría interesar y le podría saber sobre estas cosas que ustedes mencionaban recién, por ejemplo, de lo que es vivir de la noche, la prostitución, el abuso de menores, las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, porque hoy parece que son noticia porque lamentablemente estamos viviendo la muerte de esta mujer joven. Pero la verdad es que estas cosas no le pasaron solo a Natacha Hay. No, claro. Pasan, nos están pasando. Exacto. Nos afectan culturalmente, personalmente, familiarmente, socialmente. O porque las vivimos, las padecemos, las denunciamos, las vemos. Cada uno desde su lugar siente la necesidad de poder tomar una posición y decir algo al respecto. Entonces, sí, me parece que vivimos un momento donde para la sociedad es difícil cuidar. Por ejemplo, es algo que escuché mientras esperaba aquí, que se mencionó en otras notas. Qué difícil que es cuidarnos y cuidar al que está con nosotros, cuando a veces sabemos que una persona tiene un problema grave, como puede ser el consumo de estupefacientes y sobre todo de estimulantes como la cocaína o como el éxtasis. Yo lo veo todo el tiempo en mi consultorio, con pacientes que están tratando de hacer un proceso para deshabituarse y los amigos le dicen que es un tonto, porque total, no va a pasar nada, ¿qué va a pasar? Pero a veces sin cosas tan graves, estás haciendo dieta porque querés adelgazar y comete un pedacito más, una porción que te va a hacer. Ni que hablar con el alcohol, que probablemente es nuestro principal problema epidemiológico de salud en relación al uso de estupefacientes, que la gente te dice, una copita, ¿qué te va a hacer una copita? Claro. Y vas a manejar, no importa, pero con una copita, si comiste, no te va a pasar nada. En realidad creo que ahí, de la mano del cuidado, viene también lo que sería la información de los riesgos. Todos asumimos riesgos todo el tiempo, pero a veces me parece que una de las cuestiones que hace más problemática las actitudes de cuidado y de responsabilidad frente a ciertas cosas es que no conocemos los riesgos. A veces se nos vende muy bien los beneficios que puede tener algo, te va a distraer, no te va a dejar dormir, te vas a pasar toda la noche bárbara. Pero nadie te cuenta los riesgos, nadie te cuenta los potenciales problemas. Sí, y que vivir al límite tampoco está bueno. Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque el riesgo de caerse del otro lado del límite es altísimo. Verónica, recién hablabas de cuidar. ¿Cómo cuidas a una persona adulta, a un mayor, que no quiere quizás que lo cuiden o que reconoce que hay un problema o reconoce que hay algo que no puede controlar, pero cree que sí, y donde el entorno quizás no colabora del todo? ¿Cómo se hace? ¿Qué herramientas legales hay también para esto? Porque quizás una intervención, ¿no?, por parte de la justicia, una orden judicial, pudo haber puesto un freno a una determinada situación. Sí, a veces las órdenes judiciales
pueden ser un límite impuesto que pueda contribuir según el momento y el contexto. Si es que Hoy crees que es sirve. particularmente difícil, tenemos que tener datos muy ciertos y claramente evidenciables para recurrir a la justicia, en el sentido de que ella pueda avalar, por ejemplo, una internación contra la voluntad de la persona, porque tenemos un marco legal que es la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, que te permite hacer esto solo en caso de que haya un riesgo cierto y inminente. Y es muy difícil definir, y es una controversia y polémica aún entre los propios médicos, psiquiatras e incluso los forenses, cómo definimos efectivamente un riesgo cierto e inminente. Claro, ¿no? que Porque requiere una actuación inmediata. Sí, Claro, ¿no? Claro. exacto. Porque entonces, no es fácil saber cuándo alguien va a tener una conducta de riesgo que puede afectar, digamos, su vida o la de un tercero, porque en realidad... Pero yo creo que te decía fuera de cámara hace un ratito que quizás una deuda que tenemos como sociedad es adaptar códigos y normas que muchas veces están arraigadas en patrones de comportamiento del siglo XIX o del siglo XVIII al siglo XXI. Porque, usando también un poco de sentido común, a veces uno observa en la clínica de las personas que las personas van dando como señales, ¿no? Que tienen olvidos, accidentes, problemas, situaciones de conflicto y que vienen en una trayectoria. Y entonces, cuando vos decías cómo se cuida, quizás el elemento básico para poder hacer un ejercicio de cuidado eficaz tiene que ver muchas veces con el vínculo con el otro. Que por ahí, si la persona está en un tratamiento, el vínculo puede ser con el terapeuta a cargo, pero si no lo está, son los amigos, son la familia, son sus compañeros de trabajo que vienen observando esas señales. Y algo que yo siempre digo es que lo más inútil de todo es mirar para otro lado. Si yo veo que mi amigo, que mi hermano, que mi compañero de trabajo, en el trabajo es muy común, o sea, uno percibe las ausencias, a veces los pedidos de préstamo de dinero, a veces los cambios de carácter, la irritabilidad, la falta de rendimiento. Digo, mirar para otro lado no nos sirve para cuidar a la persona. No crecemos más, así no crecemos más. Es más, lo contrario, involucionamos a medida que pasan los segundos nada más. Sí, porque a veces los accidentes ocurren en situaciones de segundos. Tal cual. Ahora, mientras vos hablabas, yo pensaba, muchas de las personas que sufren adicciones o que están metidas dentro de ese agujero tan negro y tan profundo, no están conscientes de lo que ellos están viviendo. Muchas, no te digo todos, pero muchas. Entonces, si yo, por ejemplo, intento ayudar, tal vez salen a la defensiva, de vos que te metés y para qué te metés y que llenas la cabeza a la familia y por qué vas a salir, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? Y obviamente que ahí se genera también una rispidez. Es muy difícil estar del otro lado afuera y poder ayudar así también. Sí, yo sin te ser diría familia, te digo, ¿no? No, bueno, Sí. es que a veces para la familia También es muy difícil porque además ese vínculo está atravesado por otras situaciones históricas de conflicto en el vínculo. Claro. Entonces a veces esa misma palabra, aún esa misma frase dicha por un otro desde otro lugar, que puede ser un amigo o por alguien que todavía conserve una autoridad con ese sujeto, porque sea su docente o porque sea su jefe o porque sea alguien que tiene alguna actitud, incluso en los medios de comunicación. Muchas veces hay personas que son referentes para los jóvenes y los no tan jóvenes y dicen algunas cosas sin quizás tener conciencia del impacto y de la influencia que pueden tener en quienes los están escuchando, para cuidar o para descuidar ciertas cosas, sobre todo cuando a lo mejor se hace alarde de ciertas cuestiones que no son más que mitos, ¿no? Sí, En el sentido de... Pero a veces cuando una figura autorizada te dice, mira, mejor no manejes, deja el auto que estuviste tomando y andate en un taxi, mañana vas a poder venir al auto, el otro por ahí puede escuchar. Es cierto que a veces no lo puede hacer, pero a veces sí. Y en todo caso, que no lo pueda, vale la pena decirlo igual. Claro, pero ¿qué te queda entonces diríamos como ayudante o como amigo del otro lado? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacemos? O sea, si hablamos con la familia, rompemos por ahí vínculos. O sea, si no le hacemos caso, le estamos haciendo un problema aún mayor todavía porque le estamos Es un soltando la descuido. mano. Si no le haces Exacto. caso, es un descuido. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la justicia? ¿Qué Insistís, hacemos? no, insistís, a veces insistís, buscas la oportunidad,
el momento, a veces objetivás. A mí me pasa, por ejemplo, mucho con los pacientes más jóvenes que consumen marihuana, que se ha como naturalizado que la marihuana hasta es menos nociva que el tabaco. Lo que nadie les dice es que nosotros tenemos muchos más estudios del tabaco que de la marihuana, porque es un producto ilegal, entonces nunca hemos tenido oportunidad de hacer tantos estudios como se han hecho sobre el tabaco para poder mostrar con evidencia científica los daños que ese consumo tiene. Y esto es un dato objetivo que el otro muchas veces puede escuchar. Pero si no es así, aún a veces relacionar sus propios síntomas. Una de las cosas que ocurre con los consumidores de marihuana, por ejemplo, es que se deprimen. Pocas veces relacionan su consumo de marihuana con la depresión. Y a veces cuando vos lográs en ese conocimiento ir mostrándoles cómo efectivamente sus síntomas depresivos aparecen asociados a su consumo de marihuana, entonces por ahí empiezan a comprender verdadera y plenamente lo que les está pasando. Quien consume y quien no registra, como decía Abigail, quizás lo que le está pasando, ¿no tiene culpa de nada? ¿Es solamente víctima de esta situación, de su adicción, de una enfermedad? Esto es un concepto muy personal, no está en ningún libro. La culpa para mí es como la lavandina. Es muy útil para algunas cosas, pero tenés que saber cuidarla y usarla muy bien, porque con la lavandina podés hacer destrozos. Entonces, la culpa, por ejemplo, es una cosa que diferencia claramente a un psicópata de alguien que no lo es, porque un psicópata no siente culpa, claro. Y eso es un trastorno severo de personalidad. Pero no es con la culpa con lo que logramos verdaderamente que las personas cambien su comportamiento. Y hay que diferenciarlo de lo que es la responsabilidad y de la conciencia plena de los efectos de tus actos. Bueno, ahí quiero ir también, porque es como que si no decimos, no, esta persona tiene algún tipo de adicción, no se da cuenta de lo que hace, pobre, es solamente víctima de toda esta situación y no hizo nada para llegar hasta donde está, ¿no? Por eso digo, para diferenciar un poco esta cuestión. Yo creo que cada uno tiene que poder tener plena conciencia de sus actos y de los efectos de sus actos. Es cierto si no hay que una patología una que una mejor palabra podría ser responsabilidad. Hacerse cargo. Hacerse cargo también. Claro, sí. Lo que pasa es que lo que sí es cierto es que cuando tu consumo es de sustancias estupefacientes, sobre todo en el momento agudo del consumo, es muy probable que tus funciones psíquicas no estén funcionando a pleno o bien, o estén perturbadas, y en ese momento a lo mejor no tenés posibilidad de tener plena conciencia de tus actos. Y también es cierto que cuando hay una trayectoria de consumo, sobre todo regular, intensivo, y que ha ido provocando un deterioro cognitivo y alteraciones afectivas en la persona, es probable que también empieces a estar frente a alguien que tiene un trastorno de salud mental que no le permite ser plenamente consciente de sus actos. Algunos de esos trastornos son reversibles si uno logra una abstinencia sostenida y logra rehabilitar, decimos nosotros, a la persona que ha estado bajo los efectos del consumo. A veces plazos? No todo se puede rehabilitar. ¿Hay plazos para dijiste ya, bueno, ya acabo de decir algo que no todo se puede rehabilitar, o sea que en algunas personas no hay plazos, pero uno puede hablar de una rehabilitación de consumos de sustancias tan adictivas aproximadas, digamos, porque hemos visto muchas veces con personajes mediáticos, no, yo hace 3 meses dejé de consumir y ya está, ya estoy curado. Estoy limpio y entonces ya limpia y entonces ya está. O sea... Bueno, porque hay que hacer una precisión a lo mejor más ajustada de los términos. Tenés 3 meses en abstinencia, tenés 3 meses en abstinencia de consumo. Claro. Y a lo mejor estás asintomático. Tu problema con el trastorno por abuso de sustancias definitivamente no ha terminado. Claro. El tratamiento, por ejemplo, de los alcohólicos es muy claro en ese aspecto. Si has llegado a la instancia de ser un alcohólico y tu sistema nervioso tiene memoria, eres alcohólico por el resto de tu vida. Eso no va a cambiar. Claro. Sí puede cambiar tu patrón de consumo. Sí podés sostener una abstinencia, incluso de por vida. Claro, y lo mismo pasa con el cocainómano, lo mismo pasa con cualquiera. O sea, de por vida tenés que estar bien atento a lo que tu cuerpo te indica. O sea, a que tu cuerpo tiene memoria de lo que ha pasado. Sí, a veces la memoria biológica es más efectiva que la memoria psicológica. Sí, tal cual. Muchísimas gracias. Verónica, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor.